La Nintendo NES es una de las consolas más emblemáticas del mundo del videojuego. Desde su salida en 1983 marcó un antes y un después en el mercado del ocio electrónico, al punto que elevó a la compañía Nintendo al estrellato en lo referente a consolas caseras durante esa generación, y no hubo nadie que le hiciera competencia durante varios años. Por ella desfilaron muchísimos juegos brillantes y vio el nacimiento de grandes sagas que se mantienen hasta el día de hoy. Sin embargo, todo tiene un final, y la vida comercial de la máquina llegó a su fin una década después de su lanzamiento. Pero la comunidad se ha dedicado a seguir manteniendo viva esta legendaria consola de 8 bits, sacando títulos durante estos últimos años. Y debido a los avances en programación y un mayor conocimiento de su hardware, se ha exprimido su potencial hasta el máximo. Uno de esos juegos es el que veremos a continuación, Bug, un título que pone a la NES al 100%. ¿Que por qué digo eso? Pues quédate que te explico. Sin más preámbulo, comenzamos. Ball es un nuevo juego para la consola NES, salido en el 2019, pero su última actualización fue en noviembre del 2021. El mismo fue elaborado por el estudio Morecat Game. Originalmente se creó en un mes para la competencia NESDEC Compu 2019, uno de esos tantos eventos, también conocidos como Jam, en los que se elaboran videojuegos en un corto periodo de tiempo. La jugabilidad es del estilo Metroid, en donde vamos buscando las habilidades que nos permitan acceder a otras zonas. El concepto del juego es el siguiente: somos una burbuja, el agua es nuestra amiga, por lo que allí no nos pasará nada. En cambio, las superficies sólidas revientan la burbuja. Esta mecánica en apariencia tan simple da para mucho juego, pero antes hablaremos de los detalles técnicos para explicar por qué este título pone a la NES al límite. Primero, por sus gráficos. Se hace un excelente uso del color y los escenarios y elementos se ven muy definidos, tratándose de una NES, sin ese parpadeo de sprite tan característicos de esta consola. Se destaca el efecto transparente de la burbuja, que por donde quiera que pasemos se ve el fondo a través de ella, igual con las tuberías. Sin embargo, el elemento que creo más destacado es el movimiento del agua. Ver cómo se mueve cuando pasamos por la superficie, cuando nos hundimos o saltamos afuera de ella, cuando le caen gotas, o el movimiento de las cascadas. Es increíble cómo esto, que puede parecer sencillo a simple vista, es verdaderamente complejo de hacer en una consola NES con tantas limitaciones, sin contar los efectos de partículas al estallar o tocar ciertos elementos, y sobre todo las físicas, que son increíbles e imprescindibles porque afecta directamente a la jugabilidad, factor que explicaremos más adelante. La música es decente, con esas melodías chiptune tan típicas de la NES. No van a pasar a la historia, pero aunque sea cumplen y no molestan. E igual los efectos de sonido, que no son muchos. El control es sumamente sencillo. Si mantenemos presionado el botón A, la burbuja se hunde y al soltarlo flotamos hacia arriba, lo cual permite también salir del agua en una especie de salto. Así que todo será cuestión de medir bien cuánto nos hundimos y flotamos, para ir sorteando los obstáculos a lo largo de los niveles, brindándonos uno de esos juegos que tienen la premisa fácil de jugar, difícil de dominar, ya que nos tocará equivocarnos mucho hasta que le hallemos el truco al manejo. Pero créanme, es muy satisfactorio. Como dije anteriormente, tiene un cierto aire Metroid, ya que iremos adquiriendo habilidades como podernos hundir más, con lo cual saltar más alto, volvernos de hierro para poder romper bloques o rebotar en superficies sólidas, e incluso un muy útil doble salto. Las campanas nos sirven de checkpoints, por lo que si morimos empezamos desde la última que hayamos tocado. Como coleccionables tenemos unos patos escondidos a lo largo de los niveles. En las opciones podemos modificar la partida a nuestro gusto, desde no usar campanas hasta activar un modo invencible, entre otros.
Puedes jugarlo tanto en una consola NES como en el emulador, para lo cual te recomiendo Nestopia o Mesen. Lo probé antes en Virtua NES y no me funcionó. En conclusión, un nuevo juego para la legendaria Nintendo NES, con un apartado gráfico y jugable espectacular, destacando sobre todo el efecto del agua y las físicas, que te hará pasar un buen rato de diversión mientras encuentras la forma de sortear los niveles. Esperemos que sigan saliendo títulos de esta calidad para esta consola. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Volt para la NES? ¿Te gusta cómo se ve y maneja? ¿Te sacó de quicio algunas veces? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, burbuja que no has de romper, déjala correr. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.